parte del panel. Eres combinación clave. Estoy viendo un Twitter que puso alguien, me gustó, se lo mandé a la familia. Dice, el idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. Oh, está bueno. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras, de estas 78 son groserías y con 37 emoticones. Ahora ya pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que posee. Muy buen resumen. Un poquito palo, pero buen resumen. Pero es buena la asociación entre el volumen de palabras que tú usas y el volumen de palabras que están a tu disposición. ¿Ah? Ya, ese fue mi pensamiento fascista del día. No, pero no es un tema hablando no es un tema tan descabellado, porque hablando del ¿Lo hablamos idioma. alguna vez acá? lo hablamos ¿te acuerdas? alguna vez, sí, Lo con el hablamos. tema de Qué cómo bueno. se adquieren Ya, el gracias, número de Jorge. palabras Sí. que se adquiere Sí. desde la primera infancia Sí. y que permiten después o van generando en el fondo brechas cognitivas que después se vuelven más irreversibles a medida que nosotros nos volvemos más viejos. Entonces no es tan descabellada tu No. visión. Ahora, Sí. el problema es que generacionalmente hoy día Yo creo que se tiene produce bastante una pérdida en el manejo del lenguaje o de palabras que es generalizado. Y eso es un poco más preocupante en ese sentido. Sí, y que todo tarde o temprano nos lleva de vuelta al tema de la educación Siempre no. pública, Claro. o la educación en general, escolar, porque tu idioma lo aprendes en gran medida ahí, digamos, y después lo vas ampliando, qué sé yo, Contrayendo. lo vas trabajando, Perfeccionando, claro. exactamente, pero es en el colegio donde tú sales con el bagaje básico de palabras que tú usas para relacionarte con los demás. Y en el caso de Chile principalmente lo que es la educación pública, porque uno puede tener muchas críticas en términos de la educación en general, pero yo estudié en el ¿cómo? Tienes que Ese prender el del- micrófono. Ya, es que estoy con micrófono nuevo. Sí, está con micrófono. Además, Ahora sí me parece escucha. animador del Sí, parezco animador de los 80. ¿Ah? curso. Así es. Lo que estaba diciendo era que especialmente la educación pública, y me refiero a la educación fiscal, digamos, la pagada por el Estado. Yo estudié en el Liceo A115, ¿ah? En Puente Alto. En Puente Alto. En Ernesto Alvear, con Concha y Exacto, Toro. usted lo ubica. Y ahora está bonito. Cuando yo estudié ahí, la verdad que no se diferenciaba mucho de una cárcel para menores. Les puedo decir que en el laboratorio de química, para poder usarlo, teníamos cada uno que comprar nuestros tubos, nuestros todos. Mientras algunos disectaban ranas, yo tenía que ir a la carnicería a comprar un ojo de vaca. Esa era la realidad que me tocó vivir a mí en un colegio público. Y comparando, por ejemplo, los libros que leen en un colegio particular subvencionado, en uno particular pagado, a mí me tocó leer menos del 10% de lo que leen en esos colegios. Entonces, que no se sorprendan que en los Twitter a veces escribo con falta de ortografía, ¿ah? Pero es una consecuencia de haber estudiado en un colegio municipal. Entonces, ¿hay problemas en la educación pública en general? Por supuesto que sí, pero hay una urgencia en lo que es la educación fiscal. Y eso porque cuando tenemos estas grandes diferencias o falencias, lo que estamos haciendo es preparar en desigual condición a personas para que puedan acceder el día de mañana, llamémoslo en términos generales, al mercado, pero me refiero a postular a la universidad o a un instituto o terminar en un trabajo. Claramente hay una diferencia intelectual y de conocimiento entre las personas que estudiamos en un colegio, en un liceo fiscal y aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar en un particular subvencionado, en un particular pagado. Sí, mira, yo creo que no se ha democratizado el conocimiento en nuestro país. Hincha la Universidad Católica. Hincha la Universidad Católica, que quedé muy triste este fin de semana, pero no importa, seguimos punteros. Creo que hay un proceso que está ausente en nuestro país, que es democratizar el conocimiento. Creo que el conocimiento está muy asociado al nivel adquisitivo de las personas. Pero hay un tema que también me preocupa mucho al respecto en cuanto a educación y que tiene que ver con niños y niñas. O sea, durante estos días está el plan instalado por el gobierno, del plan Aula Segura. Y por otro lado, todos estos días ha salido que quienes están haciendo ejercicio de violencia
de robo, son menores incluso de 11, 13 años con mucha violencia. Y revisar el Código Penal para establecer penas a estos menores. Entonces ahí a veces siento que la focalización de la solución a estos conflictos, por ejemplo, Aula Segura y este otro, está más mirado a resolver dónde está el punto de cómo resolver la ebullición del conflicto, de dónde explota, que el problema de fondo. Y me preocupa porque creo que al final o sea, cuando hablamos todos de que son prioridad los niños desde que nacen, de que cuando son pequeños, pero a la hora de cuando tienen que ver y cuando atentan contra la propiedad privada, es preocupación de ponerlos en categorías de adultos, pero cuando no tiene que ver con eso son prioridad. Y creo que entonces se pone por delante la necesidad de la protección a la propiedad privada más que el derecho a la vida real de estos niños. ¿Y por qué lo pongo así? Porque creo que a todos nos hacemos los desentendidos y queremos responsabilizar completamente a los niños y a todos meterlos presos quienes cometan delitos, más que trabajar, y a veces los responsables no son siquiera los niños de manera directa, son sus cuidadores, son quienes están a cargo. O sea, a mí me parece que hay un trabajo en torno a la familia que debe ser más prioridad, porque un niño que delinque a los 11 años porque sufrió de una u otra forma un tipo de abandono y no fue responsable por sí mismo. Y todos se desentienden en que es que pucha no me hace caso, es que nunca me hizo caso, es que cuando era violento, cuando niño nunca le pusieron el límite, nunca tuvo las condiciones para salir del círculo de la violencia, y queremos someterlo a los 11, 12, 13 años en un círculo de violencia mayor. Entonces creo que la política del Estado no está bien focalizada en resolver el problema, sino que en penalizar a menores que, en definitiva, desde mi punto de vista, no son los responsables directos o más que puedan generar de verdad una transformación. O sea, ¿cuánto estamos siendo responsables a padres, madres o cuidadores, cuidadoras de estos niños que están en esta situación? De verdad los volvemos a hacer... Nosotros mismos generamos mayor desafección, el quebrantamiento de esa política, de esa relación, de ese vínculo, para encarcelarlo y creer que eso va a solucionar un problema, y en definitiva no lo va a hacer. Yo quisiera tomar un punto que creo que es como un elemento de base que tiene que ver, por ejemplo, con un dato que no es menor en Chile, que tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de lectura en Chile. En general, como país nos caracterizamos por ser un país que lee muy poco. Que lee muy mal. Y de hecho ahí yo tengo una discrepancia con respecto a que el tema sea meramente o sea, yo creo que es importante la educación en general pública, y en general la educación ya sea privada, subvencionada o pública, como queramos llamarla, es importante porque ahí se adquieren ciertos hábitos que son importantes, como el hábito, por ejemplo, de la lectura. Pero creo que también hay factores, por ejemplo, el cómo se promueve la lectura en Chile, yo creo que también tiene que ver con, desde el punto de vista del uso del lenguaje, con falencias que tenemos y que no necesariamente están como establecidas a nivel socioeconómico. Es decir, por ejemplo, no necesariamente hay personas que no necesariamente tienen una buena situación económica y son excelentes lectoras, y yo las he conocido a lo largo de mi vida, y que lo que hace es inculcar el hábito de la lectura en nietos, en sobrinos. Por lo tanto, creo que también culturalmente tenemos ahí un problema en que estamos al debe. Y por otro lado, un poco tomando lo que decía Karina, yo creo que efectivamente hay un problema que tiene relación con en este caso, los menores que incurren en acciones delictivas, pero yo creo que no hay que confundir aguas, porque en algún punto, por ejemplo, un estudiante que tiene 17 años o 16 años sabe perfectamente que rociar a un auxiliar o una profesora con benzina va a tener un efecto. Es decir, tiene la noción muy clara de la relación causal entre encender benzina y encender esa benzina sobre la piel de una persona. Totalmente de acuerdo. Yo concuerdo en que, por ejemplo, en los casos de menores, como niños de 10 años, ¿cierto? E incluso de 11 años o 13 años, que están en círculos o en situaciones delictivas, la política estatal ha fallado absolutamente, y hemos discutido el tema del Sename como un problema que en realidad es un problema bien permanente, y yo creo que es casi como endémico. No sé si la palabra correcta a propósito de la palabra, pero endémico yo lo definiría de esa forma, que está instalado. Pero yo creo que hay que también
acá abordar un tema que tiene que ver con un factor cultural, que tiene que ver también con la pérdida del lenguaje, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando en la universidad se te pide no sea tan estricto con la ortografía del estudiante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay también y aquí puede ser casi como... ¿Quién pide eso en la universidad? No quiero decir la universidad porque es una universidad que no fue eso lo que pidieron, sino que no pidiera tanta lectura. Está bien, una cosa puede sí, ser más comprensible, pero no sea estricto en la forma en que se escribe. No, ahí es donde justamente hay que ser estricto. Bueno, yo creo que hay que ser estricto porque hay que corregir. O sea, yo creo que hay que es que yo creo que también hay que ser estricto también con el tema, por ejemplo, del número de páginas. Es decir, el alumno, el estudiante tiene que asumir que si tiene que leer 200 páginas, tiene que leer las 200 páginas. Sí, no como, es que no, porque me tengo una anécdota maravillosa. Estresa tener que leer 200 páginas. Tiene que leer las 200 páginas. Yo tengo una anécdota maravillosa sobre eso. Entonces yo creo que aquí también, yo creo que también hay que hacerse la pregunta, y esta es una pregunta que va a sonar muy conservadora, yo creo que es conservadora. ¿Dónde están los papás de esos estudiantes que rocian a una profesora con benzina? Yo creo que no es conservadora. Por eso yo digo, quizás puede considerarse, y entra el tema de cómo, en el fondo... ¿dónde está el papá de un niño que de repente con 10 años está delinquiendo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahí se producen políticas que a mí me parecen un poco confusas. Por ejemplo, la del toque de queda que quiere establecer Lavín en Las Condes. Que es como, no, miren... Quilpué también se estaba... Claro, y en varias comunas creo que está instalado, sí, como, oye, evitemos que, no sé, los menores de 10 años anden por las calles solos, y que claro, es como la medida más bien, digámoslo así, de la autoridad, pero yo creo que falta también la perspectiva del rol, en este caso de los padres o de las familias en su conjunto, con respecto a el establecimiento de ciertas reglas y normas para los menores. Es que se abandonan muchas veces esos roles. Por eso, pero ese problema yo creo que tiene relación, fíjate cómo estoy tratando de... establecer la relación entre cómo se va debilitando por un lado ese tipo de establecimiento de normas con también, por ejemplo, el mismo uso del propio lenguaje. Ahora, no, pero si es parte de... Sí, pero por ejemplo lo que tú decías, Jorge, que me parece súper interesante, la pregunta, ¿dónde están los papás de esos niños que están delinquiendo? En el caso de lo que vimos por la televisión, esto de overoles blancos que tiraban las molotov dentro del liceo... las tardes o aplicación. Era claro, uno se pregunta dónde están los padres. Y pueden haber un montón de explicaciones en relación a los padres y de esos padres y cómo están criando a esos hijos. Ahora la pregunta es, el diagnóstico lo podemos hacer. ¿Cómo subsanamos eso? ¿Estén o no estén los padres? Porque si tenemos padres que realmente son malos papás, porque eso existe, somos seres humanos, los seres humanos no somos perfectos, van a ver, la gran mayoría de los papás son preocupados de sus hijos, pero hay un pequeño porcentaje que no lo son. ¿Cómo subsanamos como sociedad ese tipo de situación? Y lamentablemente quien debería hacerlo es el Estado, por ejemplo a través del Sename, pero en los últimos años para lo único que ha servido el Sename es para estar apuntando con el dedo, para andar buscando culpables, pero todavía están los proyectos de ley parados en el Congreso en relación a estas instituciones, siendo que era hace el año pasado escándalo nacional, porque todos pensábamos que en un par de meses íbamos a tener estas dos instituciones nuevas debido a la urgencia y la necesidad de hacerse cargo de los menores, y todavía estamos esperando. A mí me parece que reiteradamente volvemos a un problema que es estructural, que tiene que ver con la violencia. Yo creo que nosotros vivimos una sociedad muy violenta estructuralmente, y que algunos de los ejemplos que se expresan es esto de los estudiantes que pueden quemar a una profesora, etcétera, o también cómo Carabineros entra al liceo, al Instituto Nacional y desnuda a los estudiantes. La verdad es que ¿quién hace qué? Me parece que la violencia es estructural. Ayer veíamos cómo Carabineros sacaba a la gente que vendía distintas cosas ahí en la Plaza Italia, y con un nivel de violencia que es espeluznante, ¿no? A patadas, y que a mí me parece que eso se está expresando todos los días en cualquier lugar, en cualquier espacio público. Hay un nivel de violencia en las relaciones humanas y que tiene que ver, a mi juicio, con las desigualdades y las injusticias que se viven a diario, porque son muchas y son muy profundas. Entonces, creo que el tema de si están las madres o los padres, que en general son las madres las que cuidan a los hijos solas, el mayor porcentaje de jefaturas de hogar son femeninas,
Me parece que una madre que además tiene que hacerse cargo de la familia, además tiene que trabajar y además llegar en la noche a cocinar, a planchar, a lavar y entre medio tratar de enseñarle a su hijo a leer, la verdad es que es bastante complejo, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero es complejo en términos de salud mental y también de proyecto de vida de esa propia mujer. Creo que este es un tema sin fin. O sea, me parece que las políticas públicas siguen siendo políticas que no dan cuenta de estas inequidades, que no dan cuenta de la ausencia de comprensión lectora, que nosotros lo vemos no solamente en los estudiantes de básica o de media, sino que uno lo ve cuando hace clases en las universidades, ¿no? O esta queja permanente que hay de cuánto se puede leer, como si la lectura fuera un sacrificio, un castigo. Y yo creo que si la lectura sigue siendo mirada como un castigo, un sacrificio, difícilmente se va a poder cambiar esa posibilidad. Y también tenemos el tema de las tecnologías, ¿no? De los celulares, que también la gente lee mucho por celulares. Ojo que la lectura no solamente se ve a través del libro, el papel, esos son temas generacionales, también hay una forma de lectura que hacen los adolescentes que es de otra manera. Ahora, el uso del lenguaje, que es como partió, digamos, el programa, a mí me parece que es muy básico, es muy acotado, por no decir insuficiente, y no solamente por parte de estudiantes, sino que también por parte de las autoridades, ¿no? De autoridades públicas que representan de alguna otra manera la sociedad y que sin embargo hablan pésimo, usan mal los sinónimos, los antónimos, no saben desarrollar una idea, y la verdad es que eso se va contagiando, ¿no? Se contagia también el no terminar una frase, el no terminar una idea, el no ser capaz de expresar algo. Yo creo que el tema es mucho más profundo, no veo soluciones aún. No creo que sí hay soluciones, pero no veo la voluntad política en general de los gobiernos anteriores ni el actual respecto al tema de la educación. Creo que la calidad de la educación es mala en Chile en general, ¿no? Yo me atrevo a decir eso, salvo algunos colegios, salvo algunas universidades, pero en general no hay muy buen nivel de educación. Más aún, y ahí quiero terminar con esto, cuando el día domingo se celebra el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y donde algunos medios de comunicación incluso muestran cómo estudiantes de la media hacen diferentes experimentos, ¿no? Y cómo hay una innovación, ¿no? Sin embargo, ese mismo día se da noticia que se quitan 3.000 millones de pesos al ministerio, entonces uno dice, bueno, nos vamos a convertir en exportadores de materias primas, nos vamos a convertir en ¿qué? No necesitamos convertirnos en eso. Somos exportadores de materias primas. Perdona, sí, disculpa. Pero quiero decir que ahí cuando ponemos el tema del modelo de desarrollo y ponemos el tema de ciencia y tecnología y sacamos otros 1.000 millones de pesos, obviamente estamos decidiendo qué modelo de desarrollo quiere seguir existiendo. Y a mí me parece que eso es aberrante. Lo que pasó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología el fin de semana es aberrante y que se relaciona con esto también. Sí, hay al final la discusión tiene muchas aristas que efectivamente yo creo que las soluciones no son tan inmediatas. Yo creo que hay factores culturales, hay factores institucionales. Yo concuerdo ahí con Claudia, o sea, la solución no va a venir de un día para otro, tiene que ver con cambios a nivel de, por ejemplo, la inversión, por ejemplo, en tecnología, la inversión en educación, es decir, cómo se fomentan, por ejemplo, desde hoy día, por ejemplo, pasa un fenómeno que es poco planteado, que es cómo el profesor ha perdido su ascendiente frente al estudiantado. Y esto ocurre no solo como a nivel de los colegios, sino también ocurre a nivel de las universidades. Cuestión que, como a mí me gusta siempre hablar de los griegos advertían sobre ese problema porque ese era un caldo cultivo para la degeneración de la sociedad. Y en un diálogo que tiene Platón sobre la democracia, le preguntan sobre eso. Lo mencioné, ¿cierto? ¿O no? Y le dice, claro, el problema es cuando en el fondo los discípulos se ponen a la altura de sus maestros, y los maestros, para no quedar mal, para no quedar como sujetos más hoscos o más tercos, se ponen a la altura de sus discípulos. Y entonces se pierde todo tipo de forma. Yo creo que en la relación del estudiante con el profesor también tiene que haber un cierto respeto, no un abuso, ojo, porque ese es el problema cuando a veces ocurre que, claro, desde la autoridad se produce el abuso, pero tiene que haber un cierto respeto porque obviamente el profesor es aquel que guía una vez me criticaron por usar la palabra al alumno, ¿cierto? Porque alumno como sin luz, pero en el fondo al estudiante, al que está, al discípulo. Y yo creo que eso también se ha ido perdiendo
en las relaciones a nivel... Hoy día, por ejemplo, el otro día vi un video donde mostraban que una profesora, es un video obviamente una parodia, pero la profesora le dice al niño, es un video estadounidense, te equivocaste en la respuesta, 2 más 2 es 4, no es 22. Y el niño molesto le dice, pero 2 y 2 son 22, le dice. Y se va el niño y al otro día llegan los padres a reclamarle a la profesora porque cómo está cuestionando la respuesta de su hijo si también puede ser 22, 2 más 2. Y el profesor le dice, sí, pero estamos en la clase de, en el fondo, aritmética, y 2 más 2 es 4, y no 22. Y se muestra como el problema de, finalmente, esta quitada de piso al profesor con respecto al aprendizaje. Yo creo que es un fenómeno que, no nos olvidemos, se expresa en la realidad cuando unos papás golpearon a una profesora simplemente porque evaluó mal al hijo en inglés. Entonces, yo creo que hay hay problemas de fondo ahí bien. Pero yo creo que la pérdida de roles son a nivel macro, o sea, sí, no macro, sí, es en todos lados. O sea, que yo creo que es un problema porque cuando hablamos de las deficiencias que está teniendo el sector público o la política pública para enfrentar este tipo de problemáticas que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas, creo que es algo que hay que mirar con mayor perspectiva. Cuando había ausencia de roles de familia, de cuidador, de protección a un menor en la casa, generalmente, históricamente lo asumía distintas instancias de la comunidad, sí. El colegio, otras redes familiares, etcétera. Y ahora ninguna logra dar abasto. Ninguna logra establecer el rol, porque muchas veces se establece, además tienen muchos niños con ausencia, niñas con ausencia de roles de cuidado, de establecer vínculos y relaciones recíprocas, en que tienes que al final los padres le exigen al profesor, a la profesora, que sea quien cumpla todo el rol. Que cumpla todo el rol, que el rol principal se hace en la casa. O sea, yo no voy a esperar que el profesor o la profesora de mi hija le diga cómo tiene que ser, que le inculque valores, que le inculque forma. Y eso también, claro, entonces todos estamos perdiendo roles. Entonces el profesor, evidentemente, o la profesora, se ve completamente sobrepasado porque ya no tiene que asumir un apoyo a un niño con ausencias, sino que es al curso casi en general. O sea, mi mamá trabaja en un colegio y es como tener que el colegio, que es excepcional que hayan familias hoy día en zonas, que hayan familias que asumen los roles. Porque no pasa por querer o no querer a los niños, sino porque es que, ¿sabes qué, tía? No, profesora, no me hace caso el niño. O sea... Es que bueno, yo creo que ahí hay un problema estructural, por eso digo que es muy nuestras políticas públicas solo que hacen, que terminan haciendo, establecer la norma punitiva, la norma punitiva. No estoy hablando de que solo vayan a la cárcel, sino que la sanción inmediata, cuando el niño ya no cumple, cuando ya no va, todo es lo punitivo, todo es la sanción agravada. Sí. Y al final no estamos educando, estamos... Oye, ¿qué opinas y otro parlamentario no ha hablado nada. Nada, ha estado calladito. No, pero hay un elemento también súper importante lo que ustedes están diciendo ahora, pero yo quisiera agregar otro también, que cuál ha sido el rol del pedagogo, del profesor, que le ha dado la sociedad. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte dijeron que a partir de reformas de la dictadura, que los profesores perdieron la importancia, pero la verdad es que los profesores son mal pagados en todas partes del mundo. Eso no es algo propio solamente de Chile. Entonces, como sociedad, yo creo que deberíamos verlo. ¿Cuál ha sido el rol que nosotros finalmente le hemos asignado al profesor? Cuando ustedes cuentan cuando tú cuentas esta como parodia que viste, digamos que el rol del profesor también ha sido ninguneado en Estados Unidos, que me imagino que es donde viste el video. Entonces, aquí es cuál es el rol que queremos que tenga el pedagogo en la formación también del niño. Yo comparto que digamos el protagonista principal acá son los padres. Hay excepciones en que los padres puede que no tengan tiempo, pero eso son la familia, pero eso son excepciones. Pero el rol del pedagogo también es tremendamente importante. Convengamos una cosa también, porque es cierto que la responsabilidad es de los padres, pero aquí hay dinamismo de presión, tanto para los niños, en el caso de lo que estamos hablando, como para los padres, en otros casos, que también conspiran con que no se pueda cumplir una materia vinculante, qué sé yo, familiar. ¿Qué porcentaje altísimo de los niños que terminan deambulando por las calles o en el Sename tienen situaciones familiares totalmente
desintegradas, digamos, no necesariamente por la llegada del niño, sino que por lo que pasa en su entorno y lo que son sus relaciones dentro de una sociedad que básicamente premia a las personas que tienen capacidad de rascarse con sus propias uñas, digamos. Y eso es una situación súper compleja. Entonces, yo reconozco que muchas veces los padres son responsables sin duda de lo que pasa con sus hijos, pero otras veces los padres depositan a los hijos en el colegio porque francamente ellos no se la pueden. Exacto, y los colegios tampoco tienen las herramientas, O sea, menos los profesores. Pero para terminar la idea. Sí, porque tenemos que cerrar esta parte. Una cosa es volver a pagarles sueldos que valgan la pena a los profesores y que los incentiven o sea, están formando a las futuras generaciones y hasta hace muy poco realmente era una mugre. Y yo para cerrar esto, cuando estudiaba en la universidad, tenía un ramo de filosofía donde empezamos a ver lógica. Y con el profesor solamente él dijo, voy a hacer un análisis, cuál debería ser la profesión mejor pagada en Chile desde el punto de vista de la lógica. Solamente eso. Y empezó a tomar factores, Eso es papaya. Y sacó dos. Fíjate, sacó dos profesiones que deberían ser las mejor pagadas en Chile. Y que precisamente, son las peor pagadas en Chile. La de policía y la de profesor. ¿No? ¿Se puede decir algo? En Venezuela la mejor profesión pagada era profesor. Y lo digo porque yo viví en Venezuela y mi padre era profesor. Y era la mejor profesión pagada. Entonces también tiene que ver con, no Venezuela ahora, estoy hablando de los años 80. Y tiene que ver entonces con voluntades políticas, ¿no? Y dónde se ponen los sueldos. Entonces, o sea, sí yo lo pondría. Ahora, igual ahí es interesante el dato de Claudia, porque en el fondo, fíjense que Venezuela, profesores bien pagados, pero Venezuela en los 90 igual tenía alto nivel de analfabetismo. No, pero es que el nivel de analfabetismo, pero no tenía que ver el nivel con... No, por eso, pero ahí hay un nivel de dato analfabetismo en América Latina es una cosa endémica. Cuando no, por eso cuando llega la Revolución Cubana, por ejemplo, que es una cosa bien especial. La primera cosa que inician casi a los semanas de la revolución es la alfabetización. Y la pregunta es por qué, si había otras cosas que eran probablemente más urgentes. Habían situaciones económicas brutales, situaciones de familias con problemas. Y la explicación que dan varios de los que fueron a ver como observadores este proceso es que tú tienes que capitalizar el momento de entusiasmo máximo, porque alfabetizar es tedioso, es jodido, es una lata, es una cosa donde tú tienes que repetir y te cuesta, y por lo tanto tienes que estar con una dosis de relativamente entusiasmo. Tiene que haber una adrenalina porque eso y por lo tanto esas cosas se tienen que hacer cuando tú estás en el punto peak de, en este caso, la victoria, si tú quieres. Pero en el caso de los países normalmente las campañas de alfabetización son como las campañas contra el SIDA. Duran un ratito, no sigue, se te aburre la gente y por lo tanto tú te aburres. Ese mismo ejemplo que tú das es porque había una necesidad que estaba en Cuba en ese momento, cuando se estalla la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo había un perfil, una mirada hacia dónde se quería llevar el proceso. Había una perspectiva. Y en eso más allá que pueda, me parece que Fidel tenía una capacidad de mirar hacia dónde quería y focalizar su estrategia muy directamente. No, pero eso es una cosa que se ha hecho también en otras partes. Se ha hecho en partes después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema, cuando está aplanada Londres en términos de cuestión, tú tienes que generar una situación absolutamente difícil, por ejemplo, que es que haya personas que reciban a otras familias en su departamento, sin ser parientes, sin ser conocidos, sin ser nada, y lo haces al tiro, con toda la cuestión, con toda la cosa de la victoria, con toda la cosa del entusiasmo por haber ganado, y metes inmediatamente el plan de compartir habitación para que se haya, y se te funciona bien. Tú esperas 2 años, 3 años para eso y ya no deja que se te metan en la casa. De hecho, por ejemplo, escuela moderna en Francia post Segunda Guerra. Thomas Jefferson, en un momento dado, él decía que, por ejemplo, la alfabetización... que tenía esclavo y tenía diamante. No, pero más allá de eso, obviamente, él decía algo súper importante. No, pero en el contexto, pero él decía algo súper importante. La alfabetización era parte del proyecto en el fondo,
nacional, de la construcción de pero no nación. alfabetizaba a sus esclavos. Porque no los alfabetizaba. Ya. Porque decía esa era la forma de evitar que los pueblos cayeran bajo los demagogos, ya sea los totalmente monarcas, cierto. los sacerdotes. Francia de Segunda Guerra Mundial, la construcción de la escuela moderna. Sáquenme del aire nomás. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En octubre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago te espera de lunes a viernes con un exquisito menú ejecutivo a la hora de almuerzo. Y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además, con música en vivo los días viernes y sábados durante la cena. Haz tu reserva al teléfono +562 2233 5000 y visítanos en www.sheraton.com/Santiago. Vivir retornable es vivir con más conciencia para cambiar algo más que tu vida. Es hacer un mundo más sustentable, con menos cosas descartables dando vuelta. Y en Coca-Cola queremos decirte que no es difícil empezar a hacerlo. Son pequeñas cosas, como llevar un envase retornable vacío y volver con uno lleno. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. Ay, amiga, se viene el verano y no tengo nada planificado. Buscar pasaje, un hotel rico, traslado, todo. Pero Connie, para. Yo ya fui a una oficina Latam Travel y me ayudaron a planificar todo mi viaje. Me voy a Varadero con la José y Martín. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento que no supe? Planifica ahora tu verano. Muchos destinos te esperan. Visita ahora una oficina Latam Travel. En Latam Travel, creamos todo tu viaje. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. ¿Cuál es su próximo destino? Varadero, Río de Janeiro, Isla de Pascua o Miami. Aproveche el Cyber Latam Travel que trae los mejores descuentos en paquetes. Visite ahora una oficina Latam Travel y asesórese por expertos en Latam Travel. Crean todo su viaje. Sheraton Fest, este jueves 18 de octubre, Sheraton Fest, cervezas y mini degustaciones de hamburguesas en las terrazas de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Siga participando por entradas dobles para el concierto de KC and the Sunshine Band. El invitado es Earth, Wind and Fire, a realizarse el sábado 20 de octubre del 2018 en el Movistar Arena. Solo tiene que comentar la foto del concurso diciendo con quién le gustaría ir al concierto. Participan todos los que comenten en Facebook, Instagram y en Twitter con el hashtag Combinación Clave. Jueves 18 de octubre se sortean las entradas, gentileza de Free Time. Y tenemos 2 libros para regalar hoy día, ya saben. Balmaceda, La guerra entre chilenos, una novela de Carlos Tromber en su 5ª ya edición. Y del periodista Alfredo Sepúlveda, Breve historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. Bien entretenido este libro, lo leí y yo lo recomiendo, sobre todo si es que tienen cabros jóvenes que quieren saber un poco de la historia de Chile. Este es un compendio, como está escrito periodísticamente, se lee fácil. Se lee mucho fácil, es menos duro que la escritura historiadora clásica de Alfredo Sepúlveda, Breve historia de Chile. Lo que tienen que hacer es decir que quieren los libros usando el hashtag Combinación Clave y nombrar también @megustaleercl. Somos opinión. Somos la clave. No podemos. No pueden participar. No podemos participar en nada. Pueden participar. Pídale ahí a Nicolás que suelte un botaco, los compre para toda la fundación. Claro. Para toda la fundación. 50.000. Oye, regalan las 8. El tema, sí. Y quería contar que el jueves voy a participar en el debate. En el debate. Sí. ¿Qué debate vas a participar? Karina, sí, ¿en qué debate? ¿Por qué te vas a meter en esas cosas? Pero yo fui el otro día sobre feminismo. Él me
y Yo lo todo. invité. Yo fui el de feminismo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Con fue? Hernán Larraín. Bastante bueno, aparte que había un desayuno rico, que siempre es importante. Yo creo que se produjo un diálogo sobre el feminismo bien interesante, que la postura de ellos como feminismo liberal, y fue muy, muy interesante en términos de, yo diría que la apertura a conversar sobre un tema que uno veía en ciertos sectores como más reticente. Así que quedaron con había confusión de algunos conceptos, etcétera, pero fue interesante discutirlo y quedamos para una próxima quedaron para una próxima. O sea, a mí me invitaron para una próxima sesión sobre feminismo, así que yo lo pasé súper bien y estábamos con posturas distintas, pero fue muy interesante el debate, así que yo creo que lo vas a pasar bien también. ¿Y tú, Karina, para qué vas? A mí me llama para temas puros complejos para que me ponga a pelear, po. No, pero yo también, o sea, feminismo no te imaginas, pero con Hernán Larraín es sobre derechos humanos y las crisis latinoamericanas. Pero es muy difícil que tú pelees con Hernán Larraín. No, ¿Mate? ¿Hernán Larraín mate? Sí. Mate, sí. Es muy difícil porque la visión de Hernán Larraín sobre derechos humanos va a Mucho coincidir más. muchísimo Sí. con la... Sí, no es como una pelea. No, pero lo digo así. Pero aún así, aún así hay puntos Alguien de quiere vista. sangre, no sé. Aún así hay puntos de vista interesantes. Por ejemplo, una cosa que está dando mucho que hablar, y leí un paper de alguien que me lo mandó y que lo encontré interesante, que es cómo tú vas agregando o dándole categoría de derecho humano a un montón de cosas que antes no eran derechos humanos. Así es. Claro. Y por lo tanto tú vas agregando cosas como a una bolsa, pero las tipificas. Esto es ahora un derecho humano y no hay nada que sustente eso en términos de leyes, de cuestiones, de nada. Pero No, sí, que no, desde la pero sí hay- costumbre, desde la visión de la como costumbre. tú dices. Claro, exactamente. Ya. Tú de repente empiezas a La considerar primera- que todo el incluye, Pero es la primera fase, eso es Es la la primera primera fase para que se concreten como derechos. Así Y no es. solo en derechos humanos. Desde mi punto de vista, los derechos humanos hoy día, antes eran el fondo de la categoría de los derechos, era como lo más... La base fundante. Pero ahora yo siento que está volcándose como más que la base fundante. Yo creo que antes era como lo más mínimo o lo más ya reducido en función de derechos, lo más específico. Yo siento que hoy día los derechos humanos están tomando la categoría de ser como la madre del derecho, y de ahí surge políticos, sociales, económicos, medioambientales, y como que de ahí es como, claro, es como la matriz. Yo siento que hoy día están tomando los derechos humanos como visión, como entender el derecho, como parte de la matriz de donde surgen todos los Una otros. fuente. Pero Como fuente. además parte es Pero como- yo creo que eso es un cambio estructural de la perspectiva de lo que eran mirados solo los derechos humanos en el siglo XX en función de algo que siempre he dicho, Oye, dicotomía, además- democracia y además dictadura. además No, refleja la a evolución. nivel mundial está esa discusión. Oye, a propósito de derechos humanos, me tienen dos cosas súper preocupadas. Uno, el tema del supuesto suicidio del dirigente sindical, porque como organizaciones sociales tenemos que evidentemente hablar sobre este tema. De Quintero, de Alejandro, y también el tema de Macarena Valdés, que ya su suegro dio cuenta de los nuevos peritajes, donde efectivamente se encontró que no se había suicidado, y hay una campaña importante de que los activistas, en el cual nos incluimos, yo creo que varios de los que estamos acá, los activistas en derechos humanos, no nos queremos suicidar, digamos, se armó una campaña con eso, y incluso de los que van a viajar hoy día y que van a viajar durante estos próximos meses, sobre todo a la presentación del EPU, donde nosotros participamos fuertemente con la Universidad de Chile. En la presentación participamos más de 40 organizaciones en presentar el examen periódico universal ante Naciones Unidas de toda la vulneración de derechos humanos. Y la verdad es que son muchos los que se están vulnerando en Chile. Y hay una campaña para la gente que va a viajar a Ginebra que no les pase nada. Claro, entonces yo creo que eso es importante, porque también lo de Alejandro no es claro. Hay también dichos de la PDI que efectivamente fueron amenazados por carabineros, y da cuenta también de todas las muertes, los asesinatos que han habido en América Latina. Quizá el más conocido fue el de Berta, de Honduras, donde además ya hay Ahora un está fallo. el concejal en Venezuela Y también. ahora está el concejal, claro. Entonces son dirigentes que defienden causa de derechos humanos, principalmente que han defendido causa de derechos humanos en temas ambientales, que están siendo asesinados por diferentes poderes fácticos, para llamarlo de alguna manera, y el caso de Chile no es excepción, eso quiero decir. Y es gravísimo lo que ha pasado. Nosotros dejamos
el otro día en la manifestación del no, subieron las mujeres, esposas, hijas, qué sé yo, de las personas que están sufriendo la contaminación medioambiental en Puchuncaví y Quintero, y que la verdad es que todavía no se ve ninguna solución práctica frente al hecho. Y el otro, que hay un proyecto de ley de borde costero que se quiere privatizar el borde costero. Lo digo como para que pongamos atención. Oye, ¿me permiten? ¿No permitirán eso los marinos? No creo. ¿Me permiten volver un segundito al tema de la educación? Ya. Porque aparece un Twitter aquí que manda José Francisco Lagos, a quien no conozco, y dice, esta pregunta la hizo un profesor de Talca. A sus alumnos, como alumnos. prueba. Sí. Una pregunta que le... Ya. Dice, no sé si es universitario o no, parece que fuera universitario, pero dice: usted ha llegado a esta instancia de la carrera y por lo tanto sus conocimientos son muchos, los que van directamente en beneficio de nuestros usuarios en su futuro profesional. Sin embargo, usted no puede olvidar las dimensiones tanto físicas como psicológicas y espirituales del ser humano. Una nota es solo un número, no es un conocimiento. Una nota no define quién es usted y lo poco o mucho que sabe, pero un saludo, una sonrisa y una forma de ser sí te definen. Recuerde que un título no se sostiene con clavos en la pared. Se sostiene con respeto, con sabiduría, pero lo más importante, con humildad y humanidad. Entonces, mencione a 3 señoras auxiliares de servicio de nuestra sede, 2 puntos cada una. Y al alumno le fue mal, obviamente. Responde el alumno. Raya dice: sorry, profe, aprendí la lección. Buenísimo. ¿Puedo hacer una mención personal? Lo que pasa es que mi mamá fue profesora de la Universidad de Chile en agronomía toda su vida. Y una de las cosas que a mí siempre me enseñó es que había que saludar a todas las personas que trabajaban que estaban en tu entorno. Ya. Y mi mamá, cuando jubiló, los trabajadores de la universidad, entre personas que se encargaban, desde las personas que se encargaban de limpiar los canales hasta pequeños jornales, le hicieron un asado a mi mamá. Y la llamaban a ella, obviamente, en su lenguaje patroncita. Y la despidieron así. Y yo creo que ese valor es muy esencial. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces se olvida de que al final nosotros interactuamos con personas en el diario vivir. Y personas que, más allá de los... A ver, yo siempre he sido crítico de los títulos. Los títulos profesionales, para mí son como los nuevos títulos nobiliarios. Sí, hoy día está muy exacerbado el tema. No, es que yo soy PhD de no sé, y es como es mi nuevo título nobiliario. Y soy un convencido que el título nobiliario no te entrega sabiduría. La sabiduría se aprende de otra forma. Y yo eso siempre lo he practicado en mi vida. Y nunca he olvidado algo que decía incluso Vicente Huidobro en uno de sus aforismos, que es como: yo soy abogado, soy ingeniero. Y Huidobro decía: ¿y a mí qué? Eso es simplemente un título de limitación. Y yo creo que hoy día se ha olvidado eso a nivel como general. Sí. Y se ha olvidado ese aspecto más humano. Pero por una razón. Por una razón, Jorge. Yo creo que lo que se ha introducido en nuestra vida moderna desde hace algún tiempo ya, en gran medida han sido, llamémoslo así, mecanismos para poder diferenciar, porque lo que se quiere es diferenciar. Lo que se quiere es distinguir al distinto, porque el distinto no puede estar conmigo. Claro. Y por lo tanto tú tienes entre los títulos una forma de diferenciar. Claro. Tú tienes título, tú no tienes título. Tú tienes un máster en esta universidad y no en esta universidad, por lo tanto tú eres mejor y eres distinto a este. En fin. La compulsión por diferenciar entró pero como un cañón. En el caso chileno, en la dictadura, pero como feroz. Y antes también existía, pero entró en términos cotidianos como una catapulta. Y ha estado ahí y tenemos distintos mecanismos para diferenciar. Uno de los cuales es esto que tú llamas los nuevos títulos nobiliarios. Bueno, a mí me da un poco pudor cuando se mandan los correos electrónicos, te lo mandan con el currículum una vergüenza ajena un poquito, pero por otra parte, sí, a mí me carga. Pero además me parece que tiene que ver con eso, porque con lo que dice Fernando, en función que lo que se establece como elemento central de la persona, del sujeto, la sujeta, es el elemento de su delimitación como persona, como propiedad privada. Ese elemento que tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando de educación, desde dónde está la perspectiva en función del Estado para focalizar su política pública,
no está en función de generar conocimiento, no está en función de asegurar la vida y la mejor calidad de las personas, sino como la prioridad de cada uno de los gobiernos, de todos los gobiernos, es cuánto marca el crecimiento. Así es. Cuánto el FMI te dice que tiene o no tiene confianza en ti para endeudarte o no endeudarte. Cuánto, y yo creo que hoy día están un poco preocupados porque el FMI dijo que el crecimiento el próximo año no va a ser auspicioso debido a la guerra comercial. Entonces las preocupaciones no están en los seres humanos. La preocupación está en función de cuánto crece la propiedad privada, de quienes tienen la propiedad privada. Y yo creo que se marca en educación, se marca en proceso de salud pública, se marca en que al final lo que están queriendo lograr con Quintero es que la gente tenga tanto temor de estar ahí, de que no quiera estar allá, que la gente se termine yendo porque es más fácil que se vayan y poder mantener el desastre medioambiental sin gente y así los paliativos son menos. Entonces creo que hay perspectivas de la mirada que tenemos como, entre comillas, la cosmovisión de nuestro Estado es proveer y generar utilidades, ganancias y asegurar el crecimiento solamente económico. En que yo discrepo, estoy de acuerdo. Es como simultáneo, porque siempre yo creo que pasa lo mismo. Sí, yo creo que, por ejemplo, pasa que al Voy a final mandar al Kiki Challenge. La concepción, por ejemplo, claro, la concepción de la propiedad privada yo la defiendo, y no la defiendo por el tema de que la propiedad privada sea el único centro. No, pero déjame terminar la idea. A lo que voy es como, siempre se asocia la idea de la propiedad privada como el tener el edificio o el tener algo. Pero en el fondo, la conformación del ser humano como un individuo que posee o debe poseer cosas es parte de esa conformación. De hecho, si uno lee a John Locke dice, la primera propiedad privada soy yo mismo. Y ahí fuerza de trabajo. Y eso se contrapone a algo que siempre ha imperado en general en los tiempos modernos, que es la razón de Estado. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Puchuncaví Quintero, lo que ha predominado es la razón de Estado. Y el Estado dispone de los individuos y de sus propiedades porque no le importa, en realidad. En la razón de Estado siempre es más importante el Estado. Y la prevalencia y supervivencia del Estado. Y lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de Puchuncaví Quintero es eso, es que el Estado, finalmente, dispone de vidas individuales y pequeñas propiedades, porque estamos hablando de, no sé, tengo mi parcelita donde cultivo palta, pero se me instaló... Sí, pero y los poderes económicos y las empresas privadas, es que ahí va en función, a ver, el Estado también resguarda esos poderes que uno lo podría llamar como capitalismo amigote, corporativismo, como queramos llamarlo, porque obviamente esos poderes son parte de la preservación del poder y la razón de Estado, que es lo que ocurre en China, por ejemplo. Pero es que la preservación del Estado con esas funciones, porque tiene que ver con la característica del Estado, cómo se constituyó, o cómo está hoy día constituido. Es que no es cómo se constituye el Estado hoy día, si la razón de Estado es un tema que se va conformando... No estoy hablando, pero la razón del Estado de hoy día, de que no le importe su comunidad, sus individuos, porque al Estado solo le importa a sí mismo. Claro, pero es que esa es la visión del Estado en que son sujetos aparte, Estado, individuos quienes lo componen. O sea, yo tengo una visión de Estado en que la visión del Estado, mi razón del Estado no está, creo que es una visión errada en querer decir que esto es como una gran mole que está separada del conjunto de sujetos de la nación. Creo que están dentro, y hay muchos estados que lo ponen dentro de sí para establecer su razón de Estado con el otro. El Estado no es que claro, esa es la idea como del Estado que somos todos, pero en realidad el Estado en términos prácticos al final siempre termina siendo una estructura administrativa compuesta por sujetos específicos que en función de esa razón de Estado, por eso, y en función de esa razón de Estado vulneran los derechos de sujetos individuales que, aun cuando se les diga son parte del Estado, terminan siendo subyugados por ese mismo Estado. Sí, primero para cerrar el tema de los grupos que se segmentan por la educación y qué sé yo recuerdo que hace como 10 años atrás la Escuela de Economía de la Chile sacó un estudio que decía que la movilidad social, digamos, la capacidad de la persona de poder tener mayores ingresos, etcétera, mejorar su calidad de vida, ya comenzaba a limitarse en el momento de que entraba a estudiar al colegio. Había un estudio que demostraba que no era la universidad donde saliste lo más importante, era el colegio de donde estudiaste la educación básica y media. O sea, ahí ya comenzamos con ese problema. Y lo quería mencionar como para cerrar ese tema que, por ejemplo, los primeros 6 meses de vida, porque tiene que ver con... Claro, y hay otros que te hablan del jardín, otros que te hablan de la relación cuando el bebé nace, los primeros meses, las estimulaciones. Pero yo quería mencionar ese que me llamó mucho la atención, y fue hace como 10 años atrás. O sea, no es algo nuevo de que el colegio donde uno estudia la básica y la media termina marcándote de por vida. Y quería mencionar eso. Y en relación a lo de Quintero Puchuncaví,
aquí cuando hablemos de Estado, para que las personas que nos están escuchando también entiendan que es la responsabilidad de todos los gobiernos que han existido hasta ahora y también de los parlamentos. Porque si yo les pregunto a ustedes, o les pregunto a las personas que nos están escuchando, bueno, ¿cómo solucionamos las problemáticas como las de Quintero? Porque empresas contaminantes vamos a tener siempre, pero tenemos que ubicarlas en algún lugar para que genere el menor impacto posible. Claro. ¿Cómo logramos eso? Con algo que se llama ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial es un análisis del territorio y te dice qué tipo de industria puede sostener el territorio y donde yo no puedo permitir de que se vaya a vivir gente. Porque si yo digo que este sector puedo poner empresas contaminantes, al mismo tiempo tengo que poner la prohibición en los planos reguladores para que me construyan vivienda. Si no sería una brutalidad. Y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha legislado en el país. Por una razón, por una sola y simple razón. Y es simple. Y es sencilla. Porque los lugares donde las empresas tienen que estar para que tengan la conveniencia de poder sacar sus productos por el muelle para afuera, claro, son unos lugares que coinciden con los lugares donde la gente quiere estar. Y por lo tanto una cosa como la que tú dices, que suena súper racional, y dices, sí, compadre, pero que por tírese 300 kilómetros más al sur, o 500 o 1000 kilómetros más al sur, el tipo te va a decir, no, porque 1000 kilómetros más al sur, el proyecto en vez de salirme 500 millones de dólares, me sale 750 y ya no me gusta. Ahora, ¿sabes qué yo agregaría a lo que ustedes están diciendo? Es por qué tienen que haber empresas contaminantes. ¿Por qué tenemos que permitir? Bueno, es que ahí está el otro punto de la... Yo hoy día hice la editorial sobre... De acuerdo, pero, yo hice la editorial hoy día sobre el informe de estudio del panel gubernamental para el cambio climático, que es lo más brutal que yo he leído, porque ya como que los tipos se cabriaron, a mí me da la sensación, se cabriaron de decir las cosas suavemente y dijeron, ¿saben? Tenemos 12 años para revertir este asunto, o así dijo, 12 años para revertir este asunto en forma seria, haciendo cosas ya al tiro, o si no, la herencia que le dejamos a nuestros hijos y nuestros nietos, las posibilidades de supervivir son bajísimas. Y tienen acápites que son brutales. El del agua es brutal. Los tipos dicen el 60% o 50% más o menos de toda la inmigración que hay en el mundo no tiene nada que ver con economía, tiene que ver con agua. Los tipos salen de los lugares que están porque se acabó el agua. Y tienen que ir a buscar agua a otro lado porque el ser humano no puede vivir sin agua. Y la búsqueda del agua es una cosa brutal. La segunda cosa que plantean ellos, que es enorme, es que ellos tienen un estándar que es que el mundo debiera crecer hasta el año 2050 en términos de temperatura promedio planetaria 1,5 grados más que en 1700, que es la era preindustrial. En términos globales, de todo el planeta. 1,5 grados. Si es que llega a 2 grados, dice el informe, si llegara a 2 grados, y nosotros ya estamos ya acercándonos en esta proyección que tenemos a 1,9, si llega a 2 grados se produce la paradoja de que todo se vuelve azaroso, se deja de tener capacidad de prevenir, predictiva de lo que puede pasar. Puede pasar de todo, por lo tanto hay que frenar esto. Tercero, dicen, ya no se trata, y te lo dicen así, en el artículo te dice, ya no se trata de cambiar la flota de transportes urbanos en eléctricos. Se trata de cambiar toda la flota de todos los transportes en eléctricos. Es grave. Ya. Es que fíjate, Ya, pero agregan una cuarta que yo no conocía, que me parece súper interesante. Tienes que empaquetar CO2, anhídrido carbónico, y tienes que ¿cómo se llama? Bodegarlo. Entonces yo le pregunté al gallo que entrevisté, ¿eso significa, por ejemplo, que tú puedes enterrar CO2? Lo que tú respiras, ¿lo puedes enterrar? Sí, me dijo. Se están en varios países experimentando enterrar. Necesitas sacar artificialmente CO2 de la atmósfera. ¿Tiene eso de enterrarlo? ¿Qué efecto podría tener? Lo sacas de la circulación. Sí, pero al enterrarlo. Pero ojo que toda este diagnóstico me parece súper válido, porque es cierto lo que está sucediendo. Es así y es horroroso. Sí, entonces pero la cosa territorial se cae por sí misma. El punto es que, por ejemplo, hacer todos los cambios. Por ejemplo, decía, hagamos la transformación de vehículos, todos los vehículos eléctricos. Hay que hacerlo. Ya, todos los vehículos eléctricos. Y Claudia anteriormente decía, por ejemplo, que no deberían haber empresas contaminantes. Bueno, cuando uno dice, oye, qué rico, yo me traje estos
los buses de China, eléctricos acá a Chile, 200 creo que se compraron chinos ahora. Contaminaron, los chinos contaminaron lo que nosotros no vamos a contaminar acá produciendo esos vehículos. Bueno, es que el punto es que se tiene que ser una cadena mundial, pero no es una cosa de un país. Sí. Pero por supuesto, pero también entendamos de que la contaminación existe. Entonces, o las empresas contaminantes van a existir. La pregunta es, ¿ya? ¿Qué hacemos con las empresas que son contaminantes? ¿Cómo minimizamos? No, pues que tú no entiendes, porque para producir batería, porque para producir la batería del celular necesitáis, por ejemplo, estoy inventando, plomo. Cerramos la empresa de plomo y no tenemos celulares. ¿Sabes lo que pasa? Que la situación es tan grave, tenemos claridad que es grave, po. Es que cuando hay una situación grave uno tiene que tomar medidas drásticas, y eso significa medidas que no les van a gustar a muchos y que van a afectar nuestras propias vidas. Eso no tengo totalmente. Pero déjame solamente decir eso. El diagnóstico yo lo leí con mucha atención porque ayer lo presentaron en un programa y me quedé súper angustiada y me fui a leer el diagnóstico. El diagnóstico es fatal. Entonces, evidentemente tenemos que renunciar a ciertas cosas. Y la renuncia, a propósito del tema de la propiedad privada, la renuncia a ciertas cosas, le duele al ser humano. Pero esto significa que tenemos que renunciar porque necesitamos, o por lo menos yo creo que necesitamos que la especie humana siga existiendo, creo. Ahora, si no necesitamos que la especie humana no siga existiendo, entonces no hagamos nada y que sobrevivan como sea. Y yo creo que es grave porque no veo a ningún gobierno, ninguno, ni veo a los políticos, ni veo a los partidos políticos con claridad respecto al tema ecológico. No hay ni uno. Pero antes para terminar la idea, lo que pasa es que renunciar a ciertas cosas también afecta la vida de las personas. Yo quiero decir algo que es Porque relevante. aquí no hablamos solamente de la producción de celulares, estamos hablando de la producción de monitores médicos, dispositivos clínicos. Cuando Europa sacó su termoeléctrica, cuando terminó su termoeléctrica, Europa las trasladó a América Latina, a África. Y hay otro problema que creo que... Sí. Y hay otro problema, es que yo creo que para tomar esa decisión hay que tener sentido de soberanía. Y creo que los estados hoy día tienen poca capacidad de soberanía, menos tienen los partidos políticos, y las grandes porque las tienen las grandes corporaciones internacionales. Gran tema, muy preocupante. O por ejemplo los suecos que tienen su industria armamentística, pero... Todos tienen. Oye, buena parte de la industria armamentística escandinavo depende de la venta de el armas. Vaticano tiene acción en la industria armamentística. Claudia Díez, la Fiat fabrica tanques de combate. Elementería y Muchas Karina gracias por Oliva, la muchas invitación, gracias por haber Fernando. estado acá. Les cuento que brunch sábados y domingos en Hotel Sheraton Santiago, bebidas refills, coctelería con espumante y para los niños sala de juegos especiales para ellos. Lo esperan en el Hotel Sheraton Santiago.